España busca presidente y no será quien ganó las elecciones el pasado mes de julio, el popular Alberto Núñez Feijóo, y quien veía la semana pasada cómo se producía en los escaños del Congreso lo que todos vaticinaban, es decir, veía que no eran suficientes los votos de su grupo, de Vox, el de UPN y el de Coalición Canaria, que sumaban 172 frente a los 177 en contra del PSOE, de Esquerra, de Junts, de Bildu, del PNV y del BNG, y un voto nulo, por cierto, de Junts, de Eduardo Pujol, que dijo sí y luego no. Se consideró nulo. Ahora el turno es para Pedro Sánchez, quien tiene la misión encomendada desde ayer mismo por el propio rey de dar con los apoyos suficientes para ser investido presidente. Y todo está en el aire. Hoy, primer encuentro con sus socios prioritarios de Sumar y todo el mes de octubre por delante para buscar acuerdos, incluidos los partidos independentistas. Si Sánchez fracasa en el intento, tendremos elecciones de nuevo el 14 de enero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y todo, como decimos, está en el aire porque hay que ver cómo va a responder el candidato Pedro Sánchez a las pretensiones de los partidos soberanistas, como por ejemplo el referéndum o esa amnistía mediante. Por cierto, una derivada de todo esto, hasta que no haya gobierno en España, por ejemplo, cuestiones fundamentales como las competencias de tráfico que Navarra asumió ya el pasado 1 de julio, pues no van a tener mucho recorrido, y nos referimos, por ejemplo, a la pasarela de la Guardia Civil de Tráfico hacia la Policía Foral, que hasta, como decimos, no se conforme un nuevo gobierno de España, pues no se puede resolver. Hablaremos de todo ello en este programa que ya comienza. Y como cada miércoles lo hacemos saludando a quienes nos acompañan en esta mesa de debate y reflexión. Ángel Ansa, por parte de Unión del Pueblo Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y encantado de estar un día más aquí con vosotros. Bienvenido. Y saludamos a Kevin Lucero, del Partido Socialista, que se estrena en el Dilema. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estrenarme esta noche aquí con vosotras y vosotros. Pues bienvenido también, por supuesto, a Laura Aznal, ya es habitual en este programa. Gabón, buenas noches, Laura, ¿qué tal? Buenas noches, Gabón, un placer como siempre. Muy bien, bienvenida. Y saludamos también por primera vez a Carlos Guzmán, de Contigo Surekin, que se estrena también en el Dilema. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gabón, buenas noches, un placer, cómo no. Un placer también tenerte aquí. Bueno, pues primeros compases, como decimos, para la investidura de Pedro Sánchez. Hoy reunión con su socia prioritaria de Sumar, y ambos, aunque no han en principio cuajado grandes cosas en torno a un futuro acuerdo, sí que se han dado de plazo todo este mes de octubre para tratar de alcanzar un acuerdo programático. Pedro Sánchez estrena con Yolanda Díaz su ronda de contactos. En la reunión entre ambos se ha hablado de amnistía, pero desde el PSOE subrayan: todas las decisiones que se adopten siempre serán decisiones en coherencia con nuestra línea política en base al reencuentro, a la convivencia y a la Constitución. Ambas formaciones han querido dar un impulso a sus negociaciones de cara a conformar un nuevo Ejecutivo. Negociaciones que parten, eso sí, con ciertas diferencias, tal y como subrayan desde la formación liderada por Yolanda Díaz. En este momento tenemos diferencias importantes entre Sumar y el Partido Socialista, las tenemos todavía pendientes y queremos trabajar en ellas, por ejemplo, en materia de reducción de la jornada laboral. Con la idea de llegar a un acuerdo, PSOE y Sumar se han dado de plazo lo que resta de mes de octubre. Hasta llegar a ese momento, los socialistas apelan a la generosidad. Generosidad es que todos seamos conscientes de que tenemos que poner de nuestra parte para cerrar heridas, para abrir una nueva etapa y para que España esté 4 años avanzando en lo económico, en lo social y en igualdad. La próxima reunión entre ambos partidos todavía no tiene fecha. Lo que es seguro es que no será esta semana, ya que Pedro Sánchez acudirá a la tercera cumbre política europea que se celebrará en Granada este jueves y viernes. Bueno, pues de momento así están las cosas con esta primera toma de contacto por parte de los dos socios prioritarios del gobierno en funciones. Se escenifican, en cualquier caso, abrimos ya un poquito, si os parece, la mesa, se escenifican de alguna manera las diferencias, sí, pero centrando el foco, por ejemplo, en los avances sociales, donde en principio no parecería que pudiera haber tales diferencias. Ángel, bueno, en cualquier caso, ¿cuál es tu opinión de cómo están las cosas en este momento? Bueno, ya ha pasado la investidura, o la sesión de investidura del señor Feijóo, que resultó rechazada, y estamos ya pues, en este capítulo que parecía que demandaban
muchos partidos en ese afán, pues bueno, de desprestigiar el anterior intento que hizo quien ganó las elecciones, que eso no lo podemos olvidar. Bueno, ahora es el señor Sánchez el que acudió el otro día a la zarzuela con los apoyos de su grupo y los de H. Bildu, que son los únicos partidos que han dicho abiertamente que van a apoyar. El resto de posibles socios, Sumar, los independentistas catalanes, el PNV, bueno, pues no se han pronunciado. Nosotros como UPN sí nos hemos pronunciado. El lunes nuestro presidente ya trasladó el voto contrario a una posible investidura del señor Sánchez con estos socios, con los independentistas de tanto como Junts, RC y Bildu, pues porque bueno, no nos resulta coherente sacar una investidura adelante con quien es precisamente su proyecto político, es romper España. Aquí la principal cuestión, bueno, es ver qué precio va a pagar el Partido Socialista a los independentistas catalanes. Es decir, sale hoy el portavoz de Sumar, dice que no está. Bueno, ya sabemos que al final con Sumar llegarán a un acuerdo. Hablaba de reducción de jornada laboral. Aquí al final es cómo se va a repartir el pastel de los cargos y de los ministerios. O sea, que algo se ha escuchado a lo largo de este ya no nos creemos nadie estas películas. Al final ya sabemos cómo andan todos. También dentro de Sumar, Podemos reclamando su cuota. Bueno, al final ahí la parte llegarán a un acuerdo. Aquí, como digo, la mayor incógnita es saber hasta dónde va a llegar el Partido Socialista con sus socios independentistas catalanes. El Partido Socialista no quiere pronunciar la palabra amnistía. Es decir, no sé si porque luego cuando lo anuncien se va a llamar ley por la convivencia, alguna cosa así. Es el único que no quiere nombrar esa palabra. Es decir, el mismo portavoz de Sumar, cuando ha salido a la reunión, ha dicho que han hablado de la amnistía y que hay acuerdo, que hay las diferencias en otro. Todo el mundo está hablando de la amnistía, incluso cargos del Partido Socialista bueno, y de Esquerra que están contrarios. Esquerra lo ha dicho, es decir, al final esto es una forma de engañar a los españoles, que la amnistía la dan por hecho. Vamos a ver qué pasa con ese referéndum que le están reclamando, un referéndum por la independencia. Entonces, la primera parte es hasta dónde va a llegar el Partido Socialista a cambio de esta investidura, y también algo que nos preocupa a nosotros es que no sabemos nada de los pactos ocultos con Bildu, que ha sido el único que ha dicho directamente que va a votar al señor Sánchez, pero no sabemos a cambio de qué, y a nosotros también nos preocupa ese tipo de pacto. Luego escucharemos lo que han dicho esta misma semana el propio candidato Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acerca de todas estas cuestiones que planteaba el representante de Unión del Pueblo Navarro. Kevin. Bueno, pues yo creo que lo que ha terminado desde luego es la investidura fake de Feijóo. Yo creo que mentir a los españoles es salir a la tribuna del Congreso de los Diputados y decir que renuncias a ser presidente aún teniendo los votos, cuando eso es una vulgar falacia soltada en una tribuna. Eso sí que es mentir a los españoles. Nadie ha querido al señor Feijóo de presidente salvo ustedes y una señora canaria. Y por supuesto, la ultraderecha. Ese es el drama que tiene la derecha española, que está atada a la ultraderecha y no se despega. Y lo hemos visto en numerosas comunidades, en numerosos ayuntamientos después de las elecciones de mayo. En cambio, el Partido Socialista está, desde luego, en el diálogo y en el encuentro, que es para lo que venimos a hacer política. Dato muy curioso es que cuando había confrontación, cuando había pelea en Cataluña, el independentismo tenía sus mejores resultados electorales, y cuando ha habido diálogo y cuando ha habido puentes y cuando ha habido voluntad de acercar y voluntad de integrar en un proyecto colectivo como es el de España a una sociedad que no se sentía o no se siente del todo cómoda, pues hemos visto como el independentismo ha perdido fuerza. Eso es la política. Yo creo que a la derecha pues le molesta mucho que se hable de política, y así se tiene que entender esta investidura. Desde luego el señor Sánchez se presenta con el aval de poder haber conseguido un acuerdo para una mayoría en la mesa del Congreso, que eso es un aval muy importante. Desde luego, por supuesto, no contará ahora mismo con todos los votos. Evidentemente, las posiciones son muy distantes y el Partido Socialista no ha negociado una investidura hasta que se ha tenido que poner a negociar una investidura, cosa que el señor Feijóo ha hecho perder el tiempo a todos los españoles, ¿no? Un mes después, sin tan siquiera intentar de verdad acercar posturas y llegar a acuerdos. Pues bueno, ahora tenemos ese nuevo intento, que es normal que las posturas estén diferenciadas, porque somos proyectos políticos todos diferentes, pero ese es el valor que tiene precisamente ese acuerdo y el valor que tiene la política, ¿no? El poder llegar a acuerdos a pesar de nuestras diferencias dentro del marco de la Constitución, que yo creo que esto es importante también resaltarlo, que el Partido Socialista Obrero Español es uno de los partidos más constitucionalistas que existen y vamos, y quién me lo podrá negar, que participamos en la redacción de la Constitución, hemos defendido la Constitución en todos los ámbitos, apoyamos también, por supuesto, los 2 referéndums ilegales que había cuando había gobiernos aquí de la derecha,
apoyamos ahí también en la herramienta constitucional del 155 y nadie nos puede negar nuestra defensa de nuestro marco constitucional. Por supuesto, llegaremos a acuerdos, pero siempre dentro de ese marco, cosa que el PP y la derecha no es capaz. Decía el señor Lucero, señor Aznar, que el independentismo pues, ha perdido fuerza cuando ha habido acuerdos y tal. Pero lo cierto es que también el independentismo parece haberla ganado esa fuerza en los últimos tiempos. Ustedes han subido escaños, sin lugar a dudas, en estas últimas elecciones y se ha hecho fuerte figuras como la del expresidente Puigdemont, que bueno, pues pone sus condiciones también para poder apoyar o no. Ya veríamos una hipotética investidura del candidato Sánchez. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotras hemos sido muy claras desde el principio con nuestro no rotundo al señor Feijóo, porque pensamos que derecha y ultraderecha es exactamente lo mismo, es un mismo proyecto con nombres diferentes. Ahora estamos muy bien posicionadas, hemos salido fortalecidas en las últimas elecciones, tanto a nivel de Navarra como a nivel estatal, y simplemente creo que es porque somos de fiar y hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Una vez concluida la investidura fallida, a la cual, como digo, nuestro no más rotundo por lo que ello puede representar en cuanto a retrocesos de los avances conseguidos, ahora nos enfrentamos a un proceso de negociación que a la vista está que no va a ser sencillo y va a ser más largo de lo que nos gustaría. Pero es que negociar es ceder por ambas partes. Entonces, este proceso tiene que ser lo más corto posible para dar respuesta al mandato claro que dio la ciudadanía. Tampoco en el Estado quiere la ciudadanía que gobierne la derecha con la ultraderecha ni las derechas. Entonces, creo que es responsabilidad de todas las fuerzas progresistas ponerse de acuerdo y dar cumplimiento al mandato de la ciudadanía. Y esto pasa, como digo, por un proceso negociador de acercar posturas, porque la próxima legislatura puede ser una oportunidad muy interesante para seguir avanzando, por supuesto, en materia social, que siempre va a estar encima de la mesa por nuestra parte, y para seguir en ese debate que ya se ha abierto del modelo del Estado. Es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Claro. Señor Guzmán, también las miradas están puestas al partido que usted representa, en este caso el de Yolanda Díaz. ¿Cómo ve usted las cosas? O sea, ¿en qué punto cree que nos podríamos encontrar de aquí a poco más de 50 días? Sí, a mí me gustaría comenzar con una pequeña reflexión o con una puntualización. El sistema político del Estado español es un sistema político parlamentario, no presidencialista. Venga a escuchar que el señor Feijóo ganó las elecciones. El señor Feijóo sí que fue el candidato con mayor número de votos y con mayor número de escaños. Pero en un sistema parlamentario como es el español, las elecciones las gana la persona, la formación, la candidatura que logra articular una alianza, una mayoría parlamentaria que permita la investidura. En eso estamos. El señor Feijóo y también el jefe del Estado, que fue quien le nombró para realizar ese proceso de investidura, nos ha hecho perder el tiempo a gran parte a todos los españoles y las españolas, sabiendo que se enfrentaba a un proceso de investidura que iba a ser fallido, como así se ha materializado y como así hemos visto en estos momentos. Ahora lo que toca es hablar de futuro. El pasado es lo que representaba el señor Feijóo con ese proyecto oscuro y tenebroso de un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Hoy, por desgracia, son 11.400.000 los españoles y las españolas que están sufriendo cogobiernos autonómicos de la derecha. Y lo que toca es que las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, seamos capaces de presentar una alternativa plural, que reconozca, por supuesto, la plurinacionalidad de este país y que apueste por progresar y por continuar las políticas sociales y progresistas que ha venido desarrollando durante la legislatura previa al gobierno de coalición. Hay que ser más ambicioso, hay que ir más allá. Hoy las compañeras y compañeros de Sumar se han reunido con el Partido Socialista, hemos iniciado formalmente el proceso de negociación. No nos cabe la menor duda que hay una amplia mayoría de españoles y de españolas que están mirándonos atentamente porque esperan que seamos capaces de lograr una continuación de un gobierno progresista, y eso toca desde Sumar, desde Contigo Navarra aquí en Navarra, desde Sumar en el conjunto del Estado. En eso vamos a estar, construyendo una mayoría social progresista que reconozca la plurinacionalidad de este país y que aspire a continuar y avanzar y profundizar las políticas progresistas que se han ido haciendo durante esta última legislatura, que creo que son bien reconocidas por el conjunto de la sociedad española. Bueno, pues ayer terminaba esa ronda de contactos del Rey para proponer un candidato, llegaba ese
esa propuesta, esa encomienda de Rey. Feijóo y Sánchez se reunían con el jefe de Estado y a su término abordaban algunas de las cuestiones, sobre todo las que aludía el señor Ansa en torno pues, al referéndum, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no?, sobre el que se ha echado encima de la mesa de las futuras negociaciones. Vamos a escucharlo. Es la cuarta vez que Pedro Sánchez recibe el encargo del Rey de intentar formar gobierno. En fin, a la tarea. Dice el ya candidato que trabajará con celeridad para tratar de conseguir una mayoría suficiente que le permita repetir en el Palacio de la Moncloa. Hablará con todos los partidos salvo con Vox, pero asegura que no traspasará la línea roja de la Constitución. Todo lo que hagamos, lógicamente, será dentro de la Constitución y todo lo que hagamos pues servirá para ese fin común, que creo que además ahí están los hechos constatables, pues tienen que trabajar en aras de la convivencia y de la concordia entre españoles. Sánchez rechaza la posibilidad de un referéndum en Cataluña. No porque no solamente no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción. Pero dice que impulsará la convivencia. No se puede presidir el gobierno de la nación sin entender la pluralidad política del Parlamento ni la diversidad territorial de la nación. El Partido Popular teme cesiones a los independentistas e incide Feijóo en que Sánchez no cuenta con los apoyos necesarios. El señor Sánchez hoy cuenta con menos apoyos de los que contaba hace un mes. Para ser reelegido presidente. Nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos espera mentiras. Con el nombre del nuevo candidato sobre la mesa, solo falta conocer cuándo se celebrará el debate de investidura. Bueno, pues estas últimas palabras del presidente de los populares diciendo que pues eso, nos esperan oscuras negociaciones, nos espera una teatralización de la política y nos esperan mentiras. ¿En qué quedamos? Decía el señor Sánchez que hay que entender la pluralidad del Parlamento y la diversidad de España, eso lo decía, y Feijóo a la contra decía que eso es ceder a las demandas de los partidos soberanistas independentistas. Señor Ansa. Bueno, varias cuestiones. Yo sí que le quería aclarar al señor Lucero que yo soy aquí el representante de UPN, no del PP, que es que me hacía muchas cuestiones que yo no soy el representante del PP. Yo lo que digo es que, por ejemplo, a mí emplear términos como investidura fake a mí me parece una falta de respeto a la democracia, porque quiero recordar que cuando el señor Feijóo fue a la consulta con el rey Felipe VI fue con 172 apoyos y el señor Sánchez solo fue con 127. Le hizo un mandato al rey y por eso hubo investidura. Si no les gusta, pues que cambien cuáles son las funciones del rey dentro de la Constitución. A mí me parece bueno, de hecho ha habido una encomienda del rey al señor Sánchez todavía sin los apoyos. Con unos números determinados ya está. Entonces a mí me parece el respeto a la democracia, pero también habría que haber escuchado, si el señor Feijóo no hubiese ido a las elecciones, el decir que es un cobarde por no presentarse a la investidura habiendo ganado las elecciones. Pero bueno, aquí estamos escuchando dos cosas que a mí me hace... Bueno, me parece muy incoherente. Primero se habla de esa mayoría progresista, incluida partidos de derecha como son el PNV y Junts, que hemos escuchado declaraciones de algunos cargos del Partido Socialista diciendo que Junts era la derecha supremacista o no sé qué historias de Cataluña, etcétera, etcétera. Es decir, aquí a veces meten la bolsa de progresista para lo que interesa, pero hay partidos que también tienen muchas diferencias luego a la hora de sacar la investidura, a la hora de gobernar vas a necesitar el apoyo de todos. Yo creo que hay partidos que tienen muchísimas diferencias. Para empezar, los dos que en el País Vasco se van a disputar esa hegemonía, las elecciones del próximo mes de mayo, como son PNV y Bildu, veremos si están de acuerdo en todo en caso de que esa investidura salga adelante. Y en segundo lugar, cuando se habla aquí de que ese acuerdo va a estar todo dentro del marco de la Constitución. Bueno, yo primero quiero recordar toda esa hemeroteca que tienen los cargos socialistas diciendo, y el propio Pedro Sánchez, que la amnistía no cabía en la Constitución, el señor Felipe González, un montón de cargos públicos, hasta las propias elecciones, porque aquí de repente esto se ha convertido en un chantaje por parte de los partidos nacionalistas catalanes, de los independentistas, y el señor Sánchez está entrando en esto por puro interés personal. Y la segunda parte, la segunda condición que le han puesto es un referéndum de autodeterminación, que desde luego que eso no cabe en la Constitución. Entonces, que nos expliquen realmente cómo lo van a hacer, porque esto, repito, es muy sencillo. O aceptan esas condiciones que le están poniendo o iremos a unas nuevas elecciones por no si tiene que estar dentro de la Constitución. El debate, ¿cómo se va a hacer?
¿Tenemos respuestas? Bueno, no sé, yo lo que tengo claro es que el señor Ansa, como nunca ha estado en una negociación, no debe saber cómo funcionan las negociaciones, ¿no? O sea, con vosotros hasta el gobierno en 2011 entonces ha estado en una negociación, no, entonces sabrá perfectamente. Vamos a decir la verdad. Entonces sabrá ustedes hicimos el gobierno en 2011. Sí, cuando no estaban escorados a la derecha y con ustedes, derecha. con el Partido Socialista. Gobernando en San Adrián con Vox. Eso es UPN, sí. eso es UPN. Pero bueno, la cuestión, pues si el señor Ansa está en una negociación, sabrá que precisamente una negociación va con unos puntos máximos, por supuesto, y como ha dicho por aquí ya en la mesa la compañera Laura, es acercar posturas, ceder y entenderse, que eso es la política. Si es que luego estamos todo el día escuchando en la calle que los políticos no nos ponemos de acuerdo, que estamos todo el día discutiendo, que estamos todo el día peleándonos, pero oye, cuando aquí hace algún intento de verdad, serio y riguroso, que eso es lo fake que fue la investidura de Feijóo, que no fue ni de verdad, ni seria, ni rigurosa, cuando alguien se pone a la tarea, todos son... bueno, España se desmembra, se rompe, se cae. ¿Ves que esa cantinera ya la escuchamos en 2007 cuando decían que Navarra se vendía, que pasaban unas cosas? Mentira, mentira. Negociaciones oscuras, pues yo espero que sean oscuras porque van a ser en otoño. Porque el PSOE, si algo ha hecho estos últimos años es publicar todos los acuerdos que se han llegado en diferentes cuestiones, en presupuestos, el acuerdo programático para el gobierno de Navarra, en el gobierno del Estado, por supuesto, el primer acuerdo con Podemos, todo con luz y taquígrafos. Se sabe perfectamente lo que negocia el Partido Socialista, cómo lo negocia y qué consecuencias tiene. El mejor dato histórico de empleo de nuestra historia, unos avances sociales impresionantes en estos 4 años, pese a todo lo malo que hemos vivido, y eso es lo que no le gusta a la derecha. No es que nos vayamos a hablar con independentistas o no independentistas, es que estamos acabando con las desigualdades en este país, estamos acabando con la precariedad laboral en este país, estamos acabando con numerosos problemas que, claro, es que se sienten muy cómodos. ¿Por qué? Porque defienden a los poderosos, no a la gente de a pie. Bueno, vamos a intentar abrir un poquito más el debate. Carlos, ahora vamos contigo. Bueno, se hablan de negociaciones oscuras, se hablan de cesiones, se hablan de escenificaciones, pero hay una realidad. Y es que sin los partidos soberanistas de izquierdas, y algunos no tan de izquierdas, es imposible conformar en el Estado un gobierno alternativo a las derechas. Y es que esa es la clave. Por supuesto que no vamos a estar de acuerdo en todo, entre todos estos partidos soberanistas que, como digo, somos diferentes, pero la cuestión es acordar para avanzar. De eso se trata. En cualquier caso, escenificaciones y sobreactuaciones es lo que estamos viendo con el tema de la amnistía. Perdón, porque bueno, se intenta instrumentalizar mezclando conceptos como indulto con amnistía. La amnistía es legal. El otro día debatimos largo y tendido en el Parlamento de Navarra acerca de la amnistía fiscal que otros prefieren. Amnistiadas 31.000 personas vinculadas, muchas de ellas, con la corrupción. Es exactamente el mismo encaje. La ley de amnistía es una ley perfectamente legal que se puede debatir y aprobar y no hay que instrumentalizar con ánimo de desgastar. Por otra parte también, bueno, pues decirle al señor Lucero que tampoco tanta autocomplacencia, porque estamos muy lejos de acabar con las desigualdades sociales, de acabar con la precariedad, y esa es la clave, que mientras se están haciendo negociaciones, que por otra parte siempre pensamos que las negociaciones deben hacerse desde la discreción, las personas, la gente, la ciudadanía, tiene exactamente las mismas preocupaciones que antes de la investidura fallida de Feijóo, son exactamente las mismas y no son pocas. Bueno, que podemos entrar a hablar de ellas. Señalaba el señor Ansa al comienzo de su intervención acerca de la amnistía como la palabra, no lo ha señalado así directamente como la palabra tabú, pero que como la palabra que está escondida. Bueno, lo acaba de poner un poco encima de la mesa la representante de EH Bildu, señor Guzmán. La amnistía, ya la comenta la compañera Laura, guste o no guste, tiene encaje legal. La Constitución española no aborda la cuestión de la amnistía, sí que en su artículo 62 habla de la imposibilidad de otorgar o conceder indultos generalizados, pero no se habla de la amnistía. El Tribunal Constitucional creo que es poco sospechoso de ser un ente que esté a favor de la amnistía. En el año 83 y en el año 86, en 2 resoluciones, reconocía que no se recogía esta cuestión en la Constitución española y que, por tanto, tenía que ser el Poder Legislativo el que buscase encaje y pudiese integrar el derecho en el momento oportuno. Estamos ante esa situación. Pero esa realmente, Ricardo, creo yo que no es la gran preocupación de la ciudadanía española. La ciudadanía española en estos momentos ve que se acercan unos nubarrones económicos, tiene dificultades para acceder a la vivienda, ve que su situación económica ha mejorado durante la última legislatura, pero aún queda mucho por avanzar, y lo que desea la
ciudadanía española es que haya un gobierno cuanto antes, un gobierno social, progresista, que haga esas políticas que son las que realmente necesitan y no este debate que estamos manteniendo aquí, mantuvimos la semana pasada en el Parlamento de Navarra y en el Congreso de los Diputados, que es ruido para tapar el proyecto oscuro y tenebroso que tiene el Partido Popular en estos momentos, que es ese cogobierno con la extrema derecha. En Cataluña, con Cataluña, lo que hay que hacer es dialogar, discutir y consensuar. En Cataluña es evidente que existe un distanciamiento político entre una parte del pueblo catalán y el conjunto del Estado español, y precisamente los gobiernos que más gasolina han echado al incendio que existía en Cataluña son los gobiernos del Partido Popular. Lo que ocurre es que la persona que tiene los votos para poder favorecer una investidura está poniendo la amnistía en principio encima de la mesa. Por supuesto, pues dentro de un marco de una negociación, sea una negociación oscura y tenebrosa o muy luminosa y soleada, hay que discutir, hay que hablar con diferentes. Y en ese marco de negociación y discusión todo está sobre la mesa. Hay una parte de los actores llamados al proceso de investidura a favorecerlo, a apoyarlo, que están reclamando esa cuestión. Pues hay que discutirlo, hay que negociarlo con tranquilidad, con normalidad. E insisto, como señalaba en mi primera intervención, reconociendo y entendiendo que el Estado español es un Estado plurinacional. La propia Constitución española habla de las distintas nacionalidades. Pues vamos a abordar los problemas, vamos a hablar desde el diálogo, en vez de favorecer rupturas o ruido, vamos a hablar de convivencia, de solidaridad, fraternalidad entre las distintas regiones y naciones que conforman este país en el marco de la actualidad y las necesidades que existen en estos momentos, que es la conformación de ese gobierno. Bueno, es que yo creo que este debate sobre si la amnistía está dentro o no de la Constitución, yo creo que la hemos tenido, las posiciones son conocidas, la nuestra es conocidísima, pero también, lo he dicho antes, la de muchos cargos socialistas en contra de la amnistía que entra en la Constitución. Yo es que esa parte del debate, es que yo ya lo doy por hecho, la amnistía, lo llamarán como lo llamarán, es que esa parte ya estoy. Es que la pregunta que antes planteabas, nos ha hecho aquí el señor Lucero un discurso sobre las supuestas bondades de los gobiernos del Partido Socialista, justo después de conocer ayer los datos del paro, cómo había subido el paro a nivel nacional, que España es el país con mayor paro de Europa, el país con mayor paro juvenil. En Navarra también había subido los precios de los alimentos, de la cesta de la compra, cómo le está costando a la ciudadanía, cuánto cuesta una botella de aceite, cuánto cuesta la gasolina, los nubarrones económicos que vienen, que se está hablando de una posible crisis económica muy seria. Nos ha hecho este discurso sobre esas bondades del Partido Socialista, pero no ha respondido a la cuestión de cómo va a sacar adelante esta investidura dentro de ese marco constitucional, cuando le están exigiendo los independentistas catalanes la amnistía y un referéndum de independencia. Y el referéndum de independencia, dice, pone en duda que se vaya a romper España. Es un referéndum de independencia para que Cataluña se separe de España. Es decir, sí quieren un referéndum para ver si se separa España. Es que me dicen, no, que se rompe España. Es que les están pidiendo un referéndum para separarse de España. Entonces, céntrense en realmente ese supuesto marco constitucional que dicen que van a hacer sus acuerdos. Pues cuéntenos cómo va a ser esa amnistía, que todo el mundo la da por hecho. Ustedes no lo quieren nombrar, están engañando a los españoles de una manera clara, porque luego vamos a ver cómo se va a hacer, porque lo está hablando todo el mundo. Y ese referéndum de autodeterminación, ¿cómo lo van a hacer? Vamos a hacer, le voy a dar ahora mismo la palabra, señor Andal, pero permítame que hagamos una pequeña pausa para la publicidad y también por alusiones se la doy al señor Lucero. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Hasta ahora. Bueno, pues aquí seguimos en este dilema de hoy miércoles en torno a la investidura o no, ya veremos, de Pedro Sánchez tras la fallida de Alberto Núñez Feijóo. Lo dejábamos antes de la pausa publicitaria con esa pregunta que lanzaba a la mesa el representante de Unión del Pueblo Navarro, Ángel Ansa, en torno a las respuestas que quiere sobre el tema de la amnistía y referéndum que condiciona de alguna manera las futuras negociaciones. Y me va a permitir, señor Lucero, porque se refería a usted, pero me había pedido la palabra la representante de EH Bildu. Sí, porque quería comentar que yo creo que a las personas que nos ven de verdad no les preocupa que España se rompa, se deje de romper. España se lleva rompiendo desde que yo era adolescente como mínimo. No creo que les preocupe tanto el tema de la amnistía que tanto hablamos. Tiene otras preocupaciones muy reales y yo quería aprovechar para decir que si empieza una legislatura va a ser una oportunidad para poner encima de la mesa el conflicto, el tema que hay con las naciones sin Estado
el derecho a decidir. Ahora mismo bueno, se va a poner en marcha en el Parlamento de Navarra una ponencia para la actualización de la LORAFNA, del mejoramiento. Cuanto más cosas podamos decidir aquí, en Navarra, de todas formas, mejor va a vivir la ciudadanía. Y al final de eso se trata, de poder decidir acerca de todo lo que nos afecta. Por eso digo que esta nueva legislatura, que esperemos que por fin empiece más pronto que tarde, nos ofrece una enorme oportunidad para avanzar en este sentido también. Para hablar de todo, de territorialidad, de la agenda social, cómo no, de plurinacionalidad. Por eso insisto en que nos gustaría que este proceso negociador fuera lo más corto posible. Sí, yo primero voy a hacer una pequeña aclaración porque es la tercera vez que escucho al señor Ansa hablar de muchos cargos socialistas. No quiero yo empezar a hablar de dirigentes de UPN también que hablan últimamente mucho con la prensa, porque creo que esa no es la cuestión hoy aquí, pero que de todos podríamos hablar. Lo que tengo muy claro es que el Partido Socialista este fin de semana, sus 50 secretarios generales y secretarias generales provinciales firmaron un manifiesto en apoyo a nuestro presidente del Gobierno en funciones y secretario general, Pedro Sánchez, para afrontar este proceso de investidura. Esa es la unidad que es el Partido Socialista Obrero Español y que, por cierto, estas decisiones de los acuerdos a los que se alcanza se votan después en la militancia, que es quien tiene la última palabra y, por supuesto, la tendrá también en este proceso. Yo también confío en una investidura, no confío, sé que va a haber una investidura más pronto que tarde y la vamos a afrontar, y aquí quiero responder al señor Ansa, con diálogo, con negociación y con acuerdo, con amplitud de miras, con ganas de integrar y de acercar a la gente a un proyecto común que es el del Estado español. Esa es la voluntad del Partido Socialista y en eso hemos trabajado desde que alcanzó el gobierno el señor Sánchez. Y eso, no creo que haga falta recordar cómo está la situación ahora mismo en Cataluña, que veníamos de ver cómo se quemaban contenedores, se paraban autopistas, se cerraban carriles, vías de tren, conflictos sociales en la calle todos los días. Se teñía de amarillo. Señor Guzmán. Sí, contigo Navarra, aquí en Navarra, o sumar en el conjunto del Estado frente al ruido que estamos viendo y los debates vacuos que no interesan para nada al conjunto de la ciudadanía, acudimos a este proceso de negociación del acuerdo del Gobierno estatal, a este proceso de investidura. Hoy se lo hemos transmitido al señor Sánchez con propuestas claras para la mayoría social. 4 de nuestras principales propuestas que se han trasladado hoy y que sí que quería yo destacar aquí, porque creemos que son las propuestas que dan solución a las preocupaciones de la ciudadanía española, serían: la primera, la reducción de la jornada laboral; la segunda, la elaboración de un plan de trabajo garantizado; la tercera, apostar por una financiación local justa y suficiente; y la cuarta, la creación de una empresa energética pública. Creemos que estas propuestas van articuladas a dar solución a las necesidades de la ciudadanía española. Hoy se lo hemos trasladado al Partido Socialista, se lo trasladaremos al conjunto de agentes políticos que formen parte de la negociación, y frente al ruido nosotros y nosotras apostamos por políticas en positivo y haciendo propuestas que creemos que es lo que está esperando y lo que está demandando de nosotros y de nosotras la ciudadanía. Bueno, yo lo que veo aquí es que el pastel se tiene que repartir entre muchos, ¿no? Yo vuelvo a decir, primero, esa preocupación que tenemos también de esos pactos, que Bildu tampoco dice nada, porque es obvio que Bildu no va a hacer gratis al señor Sánchez presidente. La señora Arnal ha sido bastante clara. Sus votos a favor, pero no sabemos a cambio de qué. El PNV, por supuesto, que sabemos también las ambiciones que siempre tiene en este tipo de negociaciones, y por supuesto estos partidos independentistas catalanes. Yo le decía al señor Lucero, cargos del Partido Socialista, su opinión sobre la amnistía, incluido el propio presidente Sánchez, que poco antes de las elecciones también decía que no entraba la Constitución, y el señor Sánchez es el que dijo que iba a traer a Puigdemont a España para ser juzgado. Eso también es mentir a los españoles, y desde luego que en el Partido Socialista ya hemos visto que el que discrepa le expulsan, como han hecho con el señor Nicolás Redondo, por lo tanto esa presunta unidad. Y aquí, bueno, hay otro aspecto que están hablando de esa amnistía fiscal que hizo el PP. Yo quiero recordar que aquí los partidos independentistas catalanes no solo hablan de la amnistía y el referéndum de la independencia, que yo creo que sí que es algo que nos preocupa a los españoles, que una comunidad autónoma decida su independencia de manera unilateral. Quizás nos tendrían que preguntar a todos los españoles, ¿no? Pues en base a lo que dice la Constitución. Es decir, a mí sí me preocupa que una comunidad autónoma diga esto y se pueda independizar de manera unilateral. No quiero olvidar que también están pidiendo que se les perdone la deuda que tienen, de los miles de millones de euros que tienen con el Estado español. Eso es también una amnistía, poner el contador de la deuda a cero,
que veremos si aparte de esa amnistía, que la doy por hecha, el referéndum de autodeterminación, que veremos hasta dónde llega el Partido Socialista, pero también no nos olvidemos poner el contador de la deuda de Cataluña a cero, que eso también va a ser una amnistía fiscal por parte del Partido Socialista si se produce. Bueno, la verdad, les voy a pedir brevemente alguna intervención más, porque es que se nos queda el otro tema que quería abordar muy descolgado y no me gustaría cerrar el programa antes de por lo menos tratarlo un poquito. Quería comentar algo, señora. Pero, señor Ansa, usted va mucho más allá, de mucho más allá, de mucho más allá. Son las condiciones que han puesto encima de la mesa. La amnistía no está. No está. Cuando Basta, esté, basta. hablaremos de ella. Se podrá votar en el Congreso. Bueno, no está de facto, pero no, sí que es verdad que... Yo no la he habido, visto. ya. No está la amnistía. Cuando llega el momento, que por otra parte me parece una medida justa y me parece una medida útil para empezar a hablar, porque nunca tuvo que ocurrir que se criminalizara el que las catalanas y los catalanes votaran en unas urnas. Eso para empezar. Pero bueno, está usted hablando ya de condonación de deuda, está usted hablando de referéndum, está anticipándose. Yo lo que quiero decir es que una investidura será un punto de partida y habrá que hablar de todo. Y Euskal Herria Bildu no va a renunciar a nada, pero vamos paso a paso en la medida que La amnistía está porque dijo RC que fue para el acuerdo para la mesa del Congreso. Lo dijo el señor Sí, Junqueras. lo decía por eso, porque lo dijo el señor Junqueras. Quien, yo no me lo invento, dijo el acuerdo para hacer la mesa del Congreso. Pero es cierto que lo dijo él. Exactamente, hay otros que no dicen lo mismo. Son los que lo piden, me imagino que la tendrán para hacer eso. ¿Qué dice el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista dice tranquilidad, sosiego, que nuestra Constitución es mucho más fuerte de lo que le gustaría a la derecha, afortunadamente. Nuestra Constitución es mucho más robusta que todo lo que le gustaría al señor Ansa. No hace falta que nadie se arrogue la protección a ultranza de la Constitución, que la Constitución es fuerte y se defiende solita, y que negociación y tranquilidad. O sea, quiero decir, la discreción, como ya comentábamos antes, es importante. Por supuesto, no tengo ninguna duda de que los acuerdos a los que se llegue serán públicos y no habrá ningún secreto. Pero ahora mismo estamos en un momento de conocer las diferentes posiciones de todos los partidos que tienen que jugar este proceso de investidura, y una vez conozcamos todas las posiciones de todos los partidos podremos empezar a hablar hasta dónde hay que ceder y cuánto hay que ceder para llegar a un acuerdo. Tenemos unas semanas apasionantes por delante. Una última reflexión, señor Guzmán. Muy breve. Sí. Diálogo, negociación y acuerdo para dar soluciones a las necesidades de las familias trabajadoras de este país. Muy bien, le agradezco el ejercicio de síntesis, porque tenemos muy poquito tiempo, pero lo que les decía, quería abordar, mañana se pregunta, se interpela, mejor dicho, al Gobierno en torno al modelo que se quiere para Navarra de policía foral, y nos ha parecido interesante traer a colación unas declaraciones que hacía en el programa Está pasando de esta casa el pasado lunes la nueva consejera de Interior y portavoz del Ejecutivo de María Chivite, Amparo López, en torno a la pasarela Guardia Civil. Ya saben ustedes que ha sido uno de los grandes debates de la asunción de la competencia de tráfico por parte de Navarra, el destino de los agentes de tráfico de la Guardia Civil aquí en Navarra. Hay en ciernes una pasarela que permitiría a quienes lo quisieran pasar a formar parte de la Policía Foral, pero eso no va a poder ser hasta que no haya conformado un gobierno de España, que es de lo que hemos estado hablando hasta hace unos instantes. Vamos a escuchar qué es lo que decía Amparo López. Se está trabajando en definir ese modelo con todos los derechos y obligaciones que conlleva para el personal que entre con función pública y con la delegación de gobierno. En cuanto tengamos un gobierno en el Estado español, en Madrid, se convocará una Junta de Seguridad, y en la Junta de Seguridad se articulará la pasarela. También articularemos las OPEs necesarias, la OPE extraordinaria que hay que sacar. Así que va a ser un proceso acompañado, paulatino, informado y en el que estamos ya trabajando. Bueno, desde el pasado 1 de julio, Navarra asumía esas competencias de tráfico que de manera progresiva a lo largo de estos próximos 4 años se van a ir haciendo efectivas. En cualquier caso, ¿qué modelo de policía foral nos puede quedar? ¿O en qué están pensando ustedes, por ejemplo? Bueno, en primer lugar hay que decir que el modelo policial está ya definido en esa ley de policías de Navarra, sí, que se aprobó en el 2018, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, aquí en el debate
los partidos nacionalistas ahora traen el debate un poco a su terreno para eso que suelen decir de que hay muchos agentes policiales en Navarra y que sobra tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional. Bueno, esa parte del debate pues también la seguiremos escuchando. Bueno, el modelo que defiende UPN pues es que la Policía Foral debe ser la policía de referencia de Navarra. Ya lo planteamos cuando defendimos nuestra postura en esa ley, que por supuesto la Policía Foral tiene que ser quien debe asumir ese liderazgo y coordinar en todas aquellas competencias que tiene ya, porque tiene unas cuantas competencias, debe asumir, como digo, ese liderazgo, pero es verdad que hay algunas competencias que no tiene, como puede ser medio ambiente y orden público, y defendemos que se pueda seguir haciendo ese trabajo coordinado con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, nuestra postura es que la Policía Nacional debe ser esa policía, esa punta de lanza, ejercer ese liderazgo, pero que a nosotros no nos sobra ningún agente de los que hay en Navarra de otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, pues nosotros también creemos en una policía de referencia en Navarra, en un modelo de policía que se centre esencialmente en la víctima. Ahora igual tenemos un modelo que se centra igual más, ¿no?, en el delincuente o la delincuente. Queremos un modelo de policía que se centre más en la víctima, que acompañe en un proceso igual más, incluso más completo, ¿no?, a esa víctima, y por supuesto en colaboración con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que creemos que es importante. Tenemos ahí también, por supuesto, pues, ¿no?, muchas veces el factor de la distancia, de que policía está más cerca de un punto, es un factor de tiempo también indispensable para la atención, y creo que para eso es importantísimo que con el liderazgo de la Policía Foral pues se haga una colaboración pues muy estrecha entre cuerpos y fuerzas de seguridad presentes en Navarra. ¿A ustedes les sobra alguna? No. Nosotros apostamos por un modelo de exclusividad para la Policía Foral, que sea la policía autonómica, que desarrolle de forma íntegra todas aquellas competencias que no estén en manos de la Policía estatal, pero igual que ocurre en Cataluña, igual que ocurre en la Comunidad Autónoma Vasca, porque desde 1995, cuando se aprobó el plan director de la Policía Foral, siempre se ha apostado por la complementariedad. Y nosotros apostamos por la exclusividad. Ya se comentaba, en materia de seguridad ciudadana o en materia medioambiental, Navarra tiene competencias en materia de medio ambiente. ¿Por qué no la Policía Foral puede ejercer de forma exclusiva este tipo de competencias también? En ningún otro sitio del Estado, ni creo que de toda Europa, ocurre que haya dos policías diferentes con la misma competencia en el mismo territorio. Y esto, de hecho, genera ineficiencias y duplicidades. Por lo tanto, insisto, apostamos, de hecho, por un modelo de exclusividad para la Policía Foral. Contigo, Navarra, defendemos lo que ya defendían las organizaciones previamente que hoy conforman esta coalición. Un modelo de policía integral para la Policía Foral. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esa defensa? Porque nosotros y nosotras entendemos que la Policía Foral es una institución de Navarra que tiene que aplicar leyes y normas elaboradas en Navarra y para Navarra. ¿Qué supondría esto para nosotros o para nosotras? Creemos que hay que apostar porque la Policía Foral termine de asumir este proceso de la asunción de las competencias de tráfico y ampliar las competencias que va a tener la Policía Foral, como ya se han comentado, en ámbitos como el medio ambiente o el orden público. Quizás el ámbito del orden público sería más peliagudo en el tiempo por la necesidad de nuevos agentes, pero bueno, se podría hacer de forma escalonada en distintas fases, pues los eventos deportivos, la zona de Tudela, zona rural y Pamplona en último lugar. ¿Y cómo haríamos eso? Pues a través de un proceso de reorganización y de racionalización del conjunto de agentes de policías que existen en esta comunidad. Navarra tiene un índice el más alto en cuanto a regiones de Europa, en cuanto a números de agentes por 1.000 habitantes. Tenemos 5,4 agentes de cualquiera de las policías por 1.000 habitantes frente al 3,71 que es la media estatal. Para ello entendemos que habría que establecerse pasarelas voluntarias como la que va a haber con tráfico para favorecer esa reorganización y esa racionalización, y también apostamos por un modelo de policía foral que siga siendo todo un referente de policía democrática, de respeto a los derechos humanos y que sus directrices de trabajo estén enmarcadas dentro del Convenio de Estambul. Creemos que esto es muy importante y para ello creemos que hay que seguir potenciando y fortaleciendo la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra. Aquí debería ir como forma de trabajar a corto, a medio y a largo plazo por el modelo de policía foral que necesita Navarra. Bueno, como estamos terminando y no me gustaría hacerlo sin que tuviéramos una última ronda, así que quería empezar además por usted. Claro, decía la señora Aznal que quería una policía, o sea, una asunción
en exclusividad, ¿no?, de cada vez mayores competencias, como por ejemplo la del medio ambiente. ¿Usted también lo considera así, como tiene que ser? Es decir, en exclusividad o complementarias. Nosotros y nosotras consideramos que la Policía Foral tiene que ser una policía integral. Por tanto, competencias, como ya lo he señalado previamente, como la de medio ambiente o la de orden pública, deberían ser asumidas por la Policía Foral. Aquí no sobra nadie en Navarra. Navarra es plural, es diversa, y cualquier agente de otros cuerpos que desee participar o formar parte de la Policía Foral deberían establecerse las pasarelas voluntarias, como ya he señalado, para poder facilitar una reorganización y una racionalización de las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad que existen en esta comunidad, insistiendo siempre en la voluntariedad, en ese modelo de referencia e integral para Policía Foral y sobre todo el señalando ese carácter de que aquí no sobra nadie. Navarra es una tierra plural, diversa, su policía también lo tiene que ser, y nosotros apostamos por ese modelo integral, esas pasarelas que permitan el apostar y el formalizar este modelo de policía. ¿Y a usted le sobra alguien o no? Yo insisto, apostamos por un modelo íntegro, que se asuman todas las competencias que no están en el ámbito competencial de la Policía Estatal. Y hemos puesto ejemplos, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, porque vuelvo a repetir, no ocurre en ningún otro sitio, ni del Estado español ni de Europa, que para la misma competencia en el mismo territorio haya dos policías diferentes. Y esto nos lleva a lo que comentaba también el señor Guzmán acerca de los ratios que tenemos aquí, del número de agentes por cada 1000 habitantes. Casi el doble que la media europea, y esto es ineficiente del todo. Por lo tanto, es por lo que desde luego nosotras vamos a seguir trabajando. ¿Cómo lo ve usted, señor Lucero? Bueno, yo creo que la colaboración entre los diferentes cuerpos presentes en Navarra ha funcionado, ha sido un modelo exitoso, y creo que la colaboración interinstitucional siempre es buena y siempre tiene cabida aquí y, por supuesto, en una tierra tan plural como la nuestra, ¿no? Yo insisto en que nosotros queremos que la Policía Foral sea una policía de referencia y que trabaje en coordinación con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Eso es lo que defendemos. Y luego, por supuesto, una cosa que no he comentado antes es que hemos hablado mucho hoy de lo importante que es un gobierno, precisamente pues para no tener esta parálisis en numerosas cuestiones que no solo tienen que ver con esta, pero que también afecta a estas. Efectivamente, y tenemos ahí de momento un poco encallado hasta que no haya un futuro gobierno de España, pues esa negociación que tienen que establecer ambas administraciones de cara a que plenamente asuma Navarra esa transferencia de tráfico que comenzó el pasado 1 de julio, señor Lanza. Bueno, pues como he dicho, para nosotros Policía Foral, que sea la policía de referencia, que ejerza ese liderazgo, que coordine. A nosotros, desde luego, que no nos genera ninguna incomodidad, que haya ese número de agentes por habitantes que sea alto, no nos genera ninguna incomodidad, y más a la vista de los últimos datos que hemos conocido, que, por ejemplo, la tasa de criminalidad en Navarra crece por encima de lo que está creciendo en la media española, o hay delitos, por ejemplo, contra la libertad sexual en España, mientras ha subido un 28,4%, en Navarra han subido un 65,1%, o los robos con violencia e intimidación, que en España han bajado y en Navarra han subido. Es decir, vemos que es necesario esa coordinación con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y nos parece muy importante también dos cuestiones: trabajar en lo que es la prevención del delito y, por supuesto, que ese reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral pues se apruebe de una forma definitiva, de una vez que el Gobierno cuestión no menor, desde luego, en stand-by la pasada legislatura. Es importante que se apruebe de manera definitiva cuanto antes. Cuestión no menor, señor Aznar, brevísimo. Muy breve. Es que no sé por qué últimamente le mencionamos tanto al señor Miguel Sanz en nuestros debates, pero cuando se debatió el plan director en el año 95 de la Policía Foral, el señor Sanz de UPN decía: quiero para la Policía Foral lo mismo que tienen los Mossos d'Esquadra en Cataluña. Y los Mossos d'Esquadra en Cataluña, como sabemos, se hacen cargo de la seguridad ciudadana. Por tanto, insisto, esto lo defendía UPN también. Y también quería decir que el índice de delitos no justifica un número tan elevadísimo de agentes por cada 1000 habitantes en Navarra. Igual un poco a lo que hacía referencia el señor Lucero, ¿no? De centrar un poco también la policía en la víctima, ¿no? Quizás también. ¿Algo que añadir, señor Aranza? Lo dejamos ahí. Pues les agradezco sobre todo el fair play. Han estado ustedes muy comedidas y comedidos ante el debate. Ya veremos en los próximos... Somos respetuosos. En los próximos... Ante todo, discusión y debate. De acuerdo. Les agradezco de verdad el hecho de que hayan debatido con esta sensatez. Gracias y que tengan una buena semana. Muchas gracias, igualmente. Y con ustedes nos vemos ya la semana que viene, el miércoles que viene también con otro dilema, ya veremos cuál.
últimamente son recurrentes. Esperemos que haya cuestiones novedosas. Nada más, pasen una feliz semana.